Conexión U, podcast de la Universidad San Marcos. Hola, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá. Bienvenidos al podcast Soy Emprendedor por Experiencia Estudiantil. Mi nombre es Fabiana Sánchez y en este podcast va dirigido a todas las personas que buscamos ser emprendedor. Hoy iniciamos con nuestro primer tema de 8 capítulos y el tema de hoy es ¿soy o no soy emprendedor? ¿Se nace o se hace? Con nosotros vamos a tener por acá a Lizzy Picado, nuestra directora de carrera de marketing. Ella es capacitadora de emprendedores y ha capacitado tanto empresas nacionales como empresas internacionales. Y tenemos también a Carlos Bejarano, es periodista de profesión, mercadólogo con 29 años de experiencia laboral. Bueno, entonces en este tema que estamos conversando, ¿ustedes qué consideran? ¿Se nace o se hace emprendedor? Lizzy, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias por estar aquí hoy. Yo creo que es una oportunidad muy bonita para hablar de un tema que le confiere a muchas empresas en nuestro país, tomando en cuenta que un 70% de los empresarios en Costa Rica son emprendedores. Entonces, esta información que llegue a ellos va a ser muy útil y de parte de nosotros todavía muchísimo mejor. Yo creo que comprender que las personas puedan ser emprendedoras es un mito. Definitivamente no todos tienen ese empuje y esas características para poder emprender. Yo creo que se requiere algunas cosas, tanto como la persona que quiere emprender, como lo que tiene que hacer a nivel empresarial. Entonces, para mí es un mito, ¿verdad? Las personas se forman, es un deseo que traemos también. A veces incluso es algo que viene de la familia. Un día de estos una persona me decía, es que mi familia siempre, toda mi familia, mis padres y todos siempre han tenido negocios propios. Entonces yo también tengo un negocio propio. Entonces es algo también que se hereda o viene particularmente hecho cultura, ¿verdad? De alguna manera en las familias. Entonces es un mito, va a depender de algunos factores. Yo no puedo decir que una persona nace siendo emprendedora. Yo creo que ninguno nacimos siendo emprendedoras y eso va surgiendo conforme la vida, los deseos, los anhelos y también nuestras perspectivas ante la vida. Hay personas que tienen características muy interesantes para ser emprendedoras, ¿verdad? Y eso es principalmente su deseo de tener su tiempo, de alguna manera, o administración de su tiempo para poderlo emplear en otras cosas. Entonces, a partir de ahí, ¿qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? Pero todo eso es un proceso. Claro, totalmente. Bueno, un saludo a ustedes también y un gusto estar por acá. Yo igual que Lizzy, creo que hay un tema de experiencias. Incluso le dicen a uno, si yo hubiese sabido que tenía estas actitudes, esas aptitudes para poder emprender, lo hubiera hecho antes. Pero también se ven forzados a... Y hay gente que más bien pasa lo contrario, tienen ganas de emprender, pero no les va bien. Por lo que dice Lizzy, hay un tema de formación, hay un tema también, ¿por qué no?, de personalidad. Los emprendedores, yo siempre he dicho que son personas que están hechas de una manera distinta, no mejor que nadie, pero distintas. Los emprendedores ven en los problemas oportunidades. Les gusta esos desafíos. Y hay otras personas que no tienen tal vez esa personalidad, que más bien ven un desafío y prefieren echar para atrás. Uh-huh. Es un tema de cómo nos sentimos. Y también el tema de qué tanto conocemos de algo, porque a veces también hay emprendedores que quieren emprender en temas que tal vez no tienen tanto conocimiento. Y qué tanto nos animamos a hacerlo, que eso es un tema. Ahora, Lizzy creo que puede estar de acuerdo conmigo en que emprender como tal es algo muy nuevo, digamos, es algo de los últimos 15, 20 años que se habla de emprender. Nuestros padres posiblemente emprendieron, pero antes era simplemente ser autojefe o autoempleado o tener un negocio propio, un negocito, decían antes, ¿verdad? Y ahora ha sido como una corriente en tendencia, como una opción también. Si no me quiero insertar en el mercado laboral, como dice Lizzy, no tener que tener un jefe tradicionalmente, porque igual vamos a tener jefe en los clientes y en el método que establezcamos, pero para poder tener o disponer más de mi tiempo. Entonces, madres, jefas de hogar, son emprendedoras o incluso pasa como con padres que tienen que atender a sus hijos o atender a su familia. Un tema de necesidad. Exacto. Yo creo que ahí lo importante es, hay un interés, ¿verdad? ¿Cuál es mi interés? Puede ser la necesidad, puede ser lo que nos ha inculcado la misma familia, ¿verdad? Vemos que emprender tampoco es un defecto. Si usted no quiere emprender, usted no es defectuoso. Simple y sencillamente hay otras cosas para usted. Claro. Pero si vamos a emprender es porque hemos descubierto que hay un potencial para hacerlo y hay ciertas características que es importante tener claro. Ahora, la formación es
un tanto, participo un tanto en esto, pero no es el primer paso para emprender, porque yo igual conozco gente sencilla que tal vez si acaso ha terminado la escuela e incluso conocí emprendedores y un caso en particular de una muchacha lindísima, pero no sabía leer y escribir, más tenía 3 negocios, ¿verdad? Entonces era más bien la parte de formación viene de la mano con ese potencial, con ese interés de hacer las cosas, ¿verdad? Claro. Entonces creo que esto, y hay que dejarlo claro, muchas personas buscan emprender porque tienen una necesidad, pero esto es, hay que evaluar cada caso en particular, ¿verdad? De hecho, si uno ve, y en ese enfoque, digamos, de que se hace o se nace, los grandes, los hoy que son empresarios reconocidos en tecnología, Mark Zuckerberg, los fundadores de Google, Elon Musk, todos estos nacieron emprendedores, en startups, pero emprendedores. Mark Zuckerberg fue primero millonario antes de tener un título universitario. Ahora, claro, el tema es, desde el punto de vista que lo dice Lizzy, es necesaria la formación porque nos va a dar método, nos va a dar conocimiento, no es indispensable, pero nos puede ayudar a potenciarnos. Claro. Conozco muchísimos emprendedores que estudiaron una cosa, pero están emprendiendo en algo completamente distinto, pero que dicen, esto me ayudó a tener bases para esto, ¿verdad? Entonces eso es como un tema de equilibrio. Y ahora que decís eso de esta muchacha, yo conocí a una señora que a mí me dictó cátedra, ¿verdad? Y la señora no tenía colegio, había trabajado como miscelánea en un colegio toda la vida con el MEP. Como antes, cuando trabajaban lejos de San José, les daban como el año valía doble, entonces se pensionó muy joven. E incluso ella me decía que ella tenía negocios en la escuela de que prestaba dinero a los docentes porque siempre estaban como cortos de dinero y terminó haciéndose un terreno, tenían buses para alquilar al MEP, tenían unas cabras y hacían productos de leche de cabra. Y entonces yo le decía, señora, ¿en qué le puedo ayudar? Porque lo mandaban a una capacitaria asistencia técnica. Si más bien usted... Sí, es magnífica. Exacto, se ha hecho de todo. Sí. Entonces más bien ellos le enseñan a uno cómo no hay ningún límite, y los límites están aquí para poder lograrlo. Hay un libro que a mí me encanta, tal vez un libro viejito, se llama El arte de empezar, no sé si lo has leído en algún momento, el apellido es Kawasaki. Y él dice que para emprender, una de las principales características que tiene que tener la persona es que sea innovadora y creativa, ¿verdad? Entonces, la creatividad y la innovación está aquí, de alguna manera. No depende de que vos estudies, de que vos te prepares, que aprendas muchas finanzas o mucha administración. Eso es complementario. Y el libro del arte de empezar nos refiere a que si usted está empezando, ¿verdad? Un negocio, dedíquese a vender y a dar a conocer su marca todo lo que quiere. Después, toda la parte estructural del negocio, ya, ¿verdad? Eso viene después. Sí. Pero que lo primero es eso. Entonces, eso yo siento que es algo que las personas puedan desarrollar o, vuelvo a insistir, que viene por trayectoria o por cultura y se puede empezar un negocio a partir de eso. De hecho, ahorita, ¿verdad? Como escuchándoles del tema, bueno, claramente hay habilidades que son natas y hay habilidades que uno puede ir desarrollando o características que uno puede ir desarrollando de la mano de formación académica, de formación de habilidades blandas, hay un montón de cosas. ¿Ustedes me podrían orientar como cuáles serían características específicas que un empleador pueda tener? Por ejemplo, yo considero que la resiliencia debe ser una de estas características para un emprendedor. Ustedes me podrían como dar más características siguiendo como en la misma línea, ¿verdad? Que venimos conversando de que hay características natas, hay características que uno puede ir desarrollando en el tiempo. Yo creo que hay que entender algo tal vez un poquito más trascendental. Digamos, obviamente las habilidades que ahorita vamos a conversar son importantes, pero hay 2, 3 cositas que es importante tener claro. 1, adaptación, que eso va a funcionar en cualquier área y en cualquier campo, porque el emprendedor, igual que cualquier persona y cualquier empresa, tiene que estarse constantemente adaptando a las condiciones del mercado. Y a veces nos aferramos a un status quo o a una forma en cómo las cosas tienen que ser y nos cuesta progresar en el tiempo a partir de ello. Que eso vendría siendo también como una gestión del cambio, ¿verdad? Saber que van a haber cambios y ajustarnos. 2, también creo que es importante revisar el método, es decir, cómo estamos haciendo las cosas.
que es algo que a veces poco pensamos, lo hacemos muy mecánico. ¿Cómo estoy haciendo esto y qué puedo cambiar en el método que me ayude a tener un resultado distinto? Y va de la mano con la primera, de hecho, porque Totalmente. hay que hacer las adaptaciones de acuerdo a lo que uno va a emprender. Exactamente. Y también yo creo que hay que tener una filosofía emprendedora. Es decir, yo conozco clientes o tuve clientes, me acuerdo mi primer cliente en el 2011, cuando empezaba yo como consultor independiente, era una empresa que vendía souvenirs verdes, o sea, completamente ecológicos. Y me llamó poderosamente la atención que en el 2011 ellos tenían algo que se llamaba el filtro verde, que era conocer a los proveedores para ver que todo el proceso fuera verde, no solamente que el producto fuera verde. Entonces su filosofía somos verdes, somos proambiente, somos amigables con el ambiente. Entonces cuando nos hacemos de cierta filosofía, nos volvemos más leales. Y ahí en adelante, pues ya todo el tema de las habilidades que podamos desarrollar, ¿verdad? Los conocimientos técnicos, la parte interpersonal, pues me parece que también es importante. Claro. Yo quisiera añadir ahí algo, lo que es la parte del pensamiento crítico y la resolución de problemas. Sí. ¿Por qué? Porque el emprender es a veces un prueba y error, ¿verdad? Y hay un periodo de adaptación, hay una curva de aprendizaje para entender cómo es la situación, cómo es el mercado. Y yo lo he visto en muchos negocios. Toda esa capacidad para identificar esos desafíos, ¿verdad? Y proponer soluciones. Y a eso le quiero añadir también 2 cosas más. La gestión del riesgo, ¿verdad? Que es evaluar y tomar decisiones informadas. Y ahí tal vez sí entra un poco más el tema de la academia, el tema de la formación. ¿Por qué? Porque el emprender genera una condición de incertidumbre de alguna manera. Y después la resiliencia. ¿Por qué? Porque precisamente por esta prueba y error usted tiene que ser resiliente para saber eso no funcionó y aquí sigo, ¿verdad? Por este otro camino y aprender de los fracasos, que es muy importante, que son un aprendizaje y tomar decisiones determinadas que nos lleven a una mejor condición del negocio. Claro. Pero para mí son fundamentales esas cosas aunadas a lo que Carlos indica. Eso último del fracaso. El fracaso es uno de los principales enemigos de emprender. Y eso viene desde pequeños, ¿verdad? Desde que nuestros padres, sin querer, la sociedad, satanizan el fracaso, ¿no? Y el fracaso, en realidad, es que si nos quedamos es parte del ahí, proceso. Exacto. Si nos quedamos ahí, eso sí puede ser fracaso. Si nos quedamos con esa experiencia, no quiero más, no quiero hacer. Pero si más bien aprendemos y capitalizamos la experiencia que tenemos, ¿verdad? Decían que el que descubrió la bombilla, Isaac Newton, fue. Thomas Edison. Thomas Edison. Y que entonces él dice que erró 1000 veces, le decían para encontrar, encontré 999 formas de cómo no hacerlo. Exacto. Hasta llegar a la ¿verdad? correcta. La forma en cómo vemos nuestro fracaso, entre comillas, que más bien nos alimenta. Y a veces piensan, sí, voy a emprender un negocio y voy a obtener ganancias rápido y voy a crecer. Perdón, pero a veces es un camino de decepciones, ¿verdad? Y por eso la resiliencia es importante, porque esas decepciones nos va a enseñar cómo no hacerlo. Claro. ¿Qué probé que no me funcionó? Ahora qué sigue, ¿verdad? Pero para esto y para disminuir tal vez ese nivel de fracaso es importante ahí sí la formación. Y parte de lo que yo he aprendido en el camino es que las personas emprendedoras deben ser formadas no solo en temas de administración, de mercadeo y de finanzas, sino también en el tema de inteligencia emocional, de habilidades blandas, porque también trabaja con uno mismo. Y un 85% de que los negocios fracasen va a depender de uno como emprendedor. Total. Muchísimas gracias por estas observaciones. Siguiendo, concluyendo con esta parte de las características, sí he notado que, nacemos con ciertas características que son natas, por ejemplo, ser una persona líder, muchas veces ya nacemos siendo líder, pero el tema de la resiliencia es algo que nosotros vamos trabajando con el tiempo, el tener una metodología específica es algo que vamos a ir aprendiendo. Sé que como yo, ¿verdad? Existen muchas personas que dicen, y yo tengo estas cualidades para poder ser emprendedora. ¿Cómo sé cuáles son mis cualidades o si existe algún método donde nosotros podamos decir, sí, yo calzo para ser emprendedora o la verdad del todo, esto no es para mí y sigo trabajando en mi empresa o en la empresa en la que he trabajado todos estos años? ¿Ustedes me podrían como más o menos orientar en qué camino podríamos saber yo, que no soy emprendedora, si sirvo o no sirvo para ser emprendedora? O si puedo o no puedo ser emprendedora. ¿Hay algún tipo de tips
hay algún tipo, como no sé si de pruebas, por así decirlo, como las psicométricas que existen, exacto, como algún test que por lo menos me pueda como orientar en este tema. Sí existen, pero yo creo que ahí lo primero es analizarnos nosotros, qué capacidad tenemos nosotros de reaccionar ante el riesgo, ante el fracaso, y son cosas de la vida, simplemente. O sea, ahí alejémoslo del tema emprendedor, son situaciones diarias, son situaciones de la vida. Pero sí, si usted quiere meterse en este campo del emprendedor, hay test, y test que de alguna manera te dicen cuál es el camino que usted debe andar, ¿verdad? Por aquí anoté el test de tendencias emprendedoras, no sé si lo conoces, que también se llama MBTI, ¿verdad? Y que esto lo que hace es ayudar a identificar cuáles son tus rasgos de creatividad, de tolerancia al riesgo y de motivación. Entonces, de alguna manera te ubican primero porque el ser emprendedor no es tener solo un negocio, un emprendimiento, es yo, persona emprendedora. Y desde ahí yo debo partir. Entonces, ese autoanálisis para mí es magnífico y los test nos ayudan. ¿Por qué? Nos ayudan a evaluar cuál es esa tolerancia que tenemos ante las decisiones importantes que tenemos que tomar, ¿verdad? Voy a hacer una inversión, ojo, porque el recurso es limitadísimo. O sea, no empezamos un emprendimiento con una cantidad de recursos. Sí, es sumamente limitado, son nuestros ahorros. De repente es un préstamo de la banca de desarrollo, 2 millones, ¿qué puedo hacer? O la liquidación del trabajo que terminaste, ¿cómo la puedo invertir? El recurso es limitado. Ahora, invertir eso ante tu alimento o el nuevo negocio es una decisión de riesgo, ¿verdad? Entonces, los test nos ayudan un poco a entendernos cómo actuamos ante esas situaciones. La motivación, ¿qué nos apasiona? ¿En qué podemos invertir? ¿Qué cualidades tenemos? Hay gente que es buenísima vendiendo. Sí. Hay otra que no, ¿verdad? Y el ser emprendedor requiere muchísimas cualidades de vendedor. ¿Por qué? Porque usted no va a tener gente trabajando para usted. No. Usted va a empezar siendo usted y su esposa y sus hijos. Seguramente que le van a ayudar y lo digo por experiencia propia. Entonces, te va a tocar hacer de todo. Te va a tocar saber, conocer de todo. Tenés esa capacidad de vender. Pero hay gente que es muy buena haciendo relaciones sociales y conversando. Pero de eso, a tener cualidades para la venta, yo te cuento, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer esos análisis para ver qué nos falta, ¿verdad? Y si nosotros podemos llenar esa plaza tan grande, ese zapato de ser emprendedores con las cualidades que tenemos ahorita para poder desarrollar. No, totalmente de acuerdo con eso. Incluso ser sinceros con nosotros mismos. Mismo, autoconocimiento. Sí, exacto, porque a veces también, y cuando veíamos estos temas, ¿verdad? Para poder desarrollar este espacio, a veces parece que emprender se volvió una tendencia, una moda, ¿verdad? Entonces vemos muchos jóvenes que quieren emprender. Todo el mundo emprende ahora. Claro, y hay que tener cuidado. Uno, parte de lo que decían, las razones por qué quiero emprender. Oportunidad, necesidad, experiencia, porque se acomoda bien a mi estilo de vida, genial. Pero entonces tengo que tomar en cuenta eso. ¿Tengo o no tengo realmente ganas, deseos de emprender o me estoy dejando llevar por el movimiento? Ahora, en ese tipo de test también podríamos no necesariamente tomar un test que fuera para determinar si soy o no soy emprendedor, sino también incluso de habilidades. Exacto. Y ver qué habilidades me hacen falta. Tal vez estoy muy bien en la parte blanda, necesito un poco más en la parte técnica. Soy bueno con la parte escrita, textual, pero no es tan bueno con la numérica. Y entonces también puedo fortalecerme. Y yo particularmente, en mi experiencia, creo que no hay que temer en ser camaleónico. Yo puedo emprender 10 años, tener un negocio 10 años y decir, bueno, ya no quiero hacer más esto, quiero reinsertarme en el mercado laboral. Y nadie te va a decir, hey, qué mal, ¿por qué dejaste de ser emprendedor también que te iba? Porque también es una idea que nos han vendido. O sea, tenemos que emprender y hacer que esa empresa crezca y se haga una multinacional. No. Pero es que ahí vienen las motivaciones. Claro. Usted está emprendiendo porque quiere, porque quiere plata, porque quiere subsistir, ¿verdad? O porque quiere crecer, ¿verdad? Si usted quiere hacer una empresa grande, la motivación es otra y nos lleva hacia otro camino. Pero si usted lo que quiere es subsistir, ¿verdad? Salir adelante, tener más tiempo para usted, entonces la motivación es otra. Entonces cada cosa se adecua a esa motivación. Incluso pues eso que decís me hace pensar en una señora que conocí hace varios años que ella hacía bisutería. Una señora que tiene un buen ingreso, incluso lamentablemente su esposo murió y le quedó una pensión, una póliza que la cubría. Y ella dice, yo empecé a emprender
por la muerte de mi esposo. Para mí fue terapia. Más allá de necesitar un ingreso, empecé a emprender porque esto me enseñó cosas, me distrajo, me hizo volver a salir de la casa. Hasta eso es válido. Y en cuanto a emprender, y lo digo mucho en los cursos, hay que ver la palabra en todo su ancho, en toda su proyección. Podemos ser emprendedores comunales y poder crear un proyecto que no necesariamente tiene una ganancia económica, sino una ganancia social. Podemos ser emprendedores culturales. Podemos ser emprendedores a nivel de negocios, podemos ser emprendedores educativos. Entonces, hay mucho donde emprender. Emprender realmente significa cuando comenzamos una tarea larga o importante y emprendemos esa labor. Entonces, no tenemos que tener miedo a ser camaleónicos en todos los colores del arcoíris del emprender. Claro, yo creo que ahí lo importante es saber encontrar nuestro camino. Yo creo que a mí, en mi experiencia propia, uno de los factores que me enseñaron a saber y encontrar ese camino fueron acompañarme de algunas personas, mentores que ya tenían experiencia o un camino más transitado en eso, y escucharlos. Esa realimentación para mí fue grandiosa. ¿Por qué? Porque de alguna manera hicieron que mi curva de aprendizaje fuera más pequeña o fuera más corta, ¿verdad? Entonces, escucharlos y aprender de ellos fue maravilloso. Y otro de los factores también, porque también lo he visto, personas que emprenden y no era por ahí, entonces vuelven a empezar. Entonces, es aprender de esas mismas experiencias previas que hemos tenido. De esos fracasos. Sí, exacto. Y me encanta eso, porque eso nos redirige de alguna manera. ¿Qué hice mal? ¿Cuál fue mi diagnóstico en ese momento? ¿Por qué morí en el intento, verdad? Y porque fui un porcentaje de lo normal, que dicen que los emprendedores normalmente fracasan entre los 5, 7, 10 años, por ahí, ¿verdad? Entonces hay un fracaso, un porcentaje de deserción de ser emprendedor. Entonces, para yo no sumar a hacer ese porcentaje, ¿qué debo hacer diferente? ¿Qué puedo hacer? Encantado. Total. De hecho, bueno, el punto creo que focal de si existen pruebas es autoconocerte, ¿verdad? Es realmente saber cuáles son tus habilidades, qué tenés que fortalecer, experimentar por cabeza ajena, aunque dicen que nadie experimenta por cabeza ajena, pero usted puede aprender de las habilidades o del éxito o del fracaso de otra persona o de tu propio fracaso o de tu propio éxito. Usted hablabas, Lizy, un poco como de las habilidades, ¿verdad? De los emprendedores. ¿Cómo sé yo identificar mis habilidades? Por ejemplo, esto que decías de la resolución de problemas. Nosotros tenemos que ser capaces, un emprendedor debe de ser capaz de identificar un problema y no centrarse en el problema, sino más bien ver un potencial en ese problema. Tal vez, no sé, que en tu comunidad no hay un lavacar, para darte un ejemplo, ¿verdad? Entonces, en lugar de quejarte del lavacar, ¿por qué no te pones uno? ¿Por qué no emprendes? ¿Por qué no buscas como esa necesidad? Entonces, yo, Fabiana, me voy a identificar como una emprendedora. ¿Qué habilidades básicas yo debería de tener? Ok, yo quisiera darle un poco la vuelta a tu pregunta, y perdón. Yo, más que entender cuáles son mis habilidades, porque a los seres humanos se nos hace más fácil entender qué es lo que hacemos bien y en qué podemos, es más bien entender qué no hacemos bien. Sí. Me gusta más qué no hacemos bien, en qué tenemos debilidades. Entonces, más que centrarnos en fortalecer mis habilidades, no, mis habilidades es porque ya las conozco, ya sé. Yo, Lizy, sé en qué soy buena, pero también sé en qué no. Entonces, es entender cuáles son esas debilidades y más bien trabajar en función de esas debilidades. Como decía hace un rato, las ventas. Puede ser que yo quiera emprender, pero yo no tengo características para vender, o no me gusta vender, o no me gusta estar pegada al teléfono llamando gente. Y es parte del proceso, es parte de lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque tengo que venderle de alguna manera a la gente lo que estoy haciendo, ¿verdad? Pero si no soy buena con eso, entonces, ¿cómo voy yo a ponerle una curita a esa parte? Claro. ¿Verdad? O a subsanar eso de forma positiva. Entonces, entender mis habilidades, puedo tener muchas habilidades. Mi habilidad de poder relacionarme con las personas, mi comunicación, ¿cómo se llama? Asertiva, gracias. Mi comunicación asertiva, el saber un poco identificar por dónde es la cosa, ¿verdad? Tener ese sentido de olfato. Yo le digo, a ver, un poco mente olfato y saber si es por aquí o no. Pero lo que no tengo habilidad, ¿cómo lo manejo? Yo creo que hay que empezar por ahí, ¿verdad? Fortaleciendo esas áreas débiles,
en el momento en que yo quiero emprender? En general, hay algunas cosas que podríamos identificar, aunque generalizar no es bueno. Finanzas, números, Claro. son cosas que normalmente eludimos, porque siempre nos meten que la matemática, ¿verdad? Ujú. Entonces son cosas que tal vez no hemos... Ahora, yo le digo a la gente, un día me recuerdo que una estudiante me llamó y me dice, profe, ¿qué maestría puedo llevar yo? Y yo le dije, finanzas. Pero ¿cómo? Si yo no soy de esa área, casualmente por eso. Claro. Porque eso es lo que te va a complementar. Si seguís por el mismo ritmo que dominas Claro. bien, lo que te vas a sentir bien, pero no estás aprendiendo, no Pero te estás dejas apretando. vacíos. Exacto. Dejas vacíos en el Y proceso. necesitamos, a veces los estudiantes le dicen, oh, no, profe, pero es que me siento frustrado. Ahí estás aprendiendo. Claro. Porque tu cerebro está realmente haciendo Reaccionando. fuerza, exacto, energía para aprender. Y eso es lo que debemos de aprender nosotros, aquellas cosas que nos hacen falta, como dice Lizzy. Ahora, identificar eso tampoco es tan sencillo. Un test, una prueba nos puede ayudar. Pero también yo creo que igual como dice Lizzy, que sabemos cuáles son nuestras áreas fuertes, casi siempre sabemos de qué adolecemos. Ujú. Ahora, cuando empezamos un negocio va a ser tal vez más evidente. Por ejemplo, no entiendo muy bien en la parte legal. Obviamente, pues no te vas a hacer abogado. No, por supuesto. Pero entonces sentate a leer. Yo le digo a los emprendedores, muy posiblemente al principio les va a tocar, como dice Lizzy, todo hacerlo a ellos. Pero llegará un momento en que empezamos a contratar a alguien o una red de apoyo nos empieza a ayudar. Pero siempre es importante que estés empapado de esas cosas. Entonces vas a entender más y vas a entender mejor por qué este trámite, por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Y hace un rato decía Lizzy, creatividad e innovación, el juego, abrir la mente. Porque claro, a veces también eso es como cuando uno tiene 10 años de no estudiar y Claro. empieza a estudiar. Y nos ayuda a hacer diferencia también. Exacto. Hacer las cosas diferentes. De otras formas, ver otras. Un día estos llegaron a reparar una cosa de la casa y decían, tenemos que cortar esto. Entonces yo dije, pero ¿por qué no lo terminamos de rellenar? Ujú. Ah, sí, también lo podemos hacer Claro. así. Entonces siempre hay dos Otros o tres formas caminos. de ver las cosas. Pero tenemos que abrir nuestra mente para realmente tener esa visión de las cosas. Claro, a mí me pasó algo muy particular con mi oficina de consultorías. Yo la tuve como por 11 años. Ahorita está inactiva, ¿verdad? Pero ya estoy volviendo en eso. Ujú. Y me pasó que era una oficina de asesorías en marketing. Yo daba asesoría empresarial en la parte de marketing. Y yo en el proceso empecé a ver algunos vacíos, Ujú. ¿verdad? Tenía que diseñar, pero no me gustaba diseñar. O sea, la parte publicitaria en diseño, yo no le entraba de verdad. Pero sí aprendí porque sí me interesaba decirle al diseñador, así quiero las cosas, Claro. ¿verdad? Y quiero saber si lo que él me está haciendo es lo idóneo y oportuno en todo ese La tema. conceptualización. Claro. Uno fue eso. Otra, cuando estaba atendiendo clientes, me di cuenta que al final siempre me preguntaban, mira, necesito imprimir el volante. Y yo, puchis, yo no tengo Ujú. la parte de impresión digital. Entonces, ¿qué hacía? Subcontrataba empresas, le ganaba un porcentaje al negocio. Yo dije, no, yo quiero el 100, yo no quiero el 40% que le estoy Ujú. ganando, Sí, por Claro. supuesto. ¿verdad? Entonces, empecé a meterme en esta industria y a aprender cómo es esa parte. ¿Era parte de mi carrera? No, como decía el profe Carlos, no era parte de lo que constituía mi carrera de marketing o mi aprendizaje de marketing, pero fueron complementos, fueron mis vacíos que empecé a llenar porque de alguna manera yo no quería depender tampoco Total. de muchas De otras personas personas. porque eso me iba a generar costos, Sí. Ujú. ¿verdad? A reducir el Y La margen. exacto. Entonces yo pensaba en eso. Yo necesito manejar toda mi operación para depender de menos de otras personas, ¿verdad? Y sacar provecho a la situación. Claro. No sé, yo sentí que era inteligente. ¿Usted qué Sí, piensa? No, me parece que totalmente así pasa. Yo llegué a tener una base de datos de proveedores donde incluso los rankeaba según la eficiencia, los costos. A veces cuesta mucho encontrar, pero yo creo que en el camino emprendedor se encuentran muchos ángeles. Y también demonios. Sí, también, totalmente. Y hay que cuidarse de ambos. Sí, sí, Pero a veces uno encuentra gente buena que entonces uno le dice, mira, ocupo un trabajo, pero es para que economía de escala. Digamos, necesito hacer que vos hagas negocio, que yo haga negocio y que todos hagamos negocio. Bueno, te lo dejo en tanto. Ujú. Yo estoy ganando, vos ganás y le puedes poner un poco. Entonces uno empieza a tener esa red de apoyo que es tan importante al momento de Claro. emprender. Claro. Y ahora que decías lo de identificar cosas que tenemos que mejorar, uno puede también enfrentarse a gente, enfrentar el proyecto y dice, destrúyanlo. O sea, ¿qué está mal? ¿Qué tengo que mejorar?
y que la gente sea franca con uno para poder encontrar esas oportunidades de mejora. Claro. Y sí, realmente tomar como toda oportunidad, así como lo dices, como una oportunidad de crecimiento, tal vez no agarrar las cosas tan personales cuando son este tipo, ¿verdad?, de carencias, porque como bien lo decía Lizzy, es muy fácil ver lo bueno, pero es un poco complicado ver en lo que estamos fallando, por así decirlo, o en lo que nos hace falta complementar. En formación académica como tal, ¿qué estudios debe de tener un emprendedor? Sabemos muy bien que la parte de mercadeo, tenemos muy entendido que la parte de administración, pero ¿qué otros estudios complementarios debe de tener un emprendedor como tal? Claro. En mi experiencia, cuando me tocaba capacitar emprendimientos, a veces los capacitaba, eran emprendedores de financieras y obviamente a ellos les interesaba mucho que el emprendedor tuviera las herramientas para que no perdieran el préstamo o el capital. Claro, el retorno, ¿verdad? El retorno de la inversión. Lo que me debe. Claro. Y algunas cosas que detectaba ahí en el tema es el conocimiento de cómo administrar la parte de gestión administrativa, cómo administrar un negocio, ¿verdad? Básico, por lo menos básico, pero ¿qué debo hacer para administrar un negocio? En la parte de mercadeo y promoción es porque, como dice el arte de empezar, usted tiene que empezar a dar a conocer su producto en todas las plataformas y ambientes en que pueda. Es lo primero, vender. Entonces, usted tiene que tener herramientas para hacer eso. Pero algo muy importante también es la parte contable, ¿verdad? La parte financiera. Si usted no la va a hacer, si usted tiene la facilidad de poder contratar un contador que le haga eso, ¿verdad? Mínimo, usted tiene que entender cómo le está haciendo ese contador esa contabilidad. ¿Por qué? Sí. Porque ahí también puede haber mano negra, Claro. ¿verdad? En el proceso. Y si usted usted ve un poco de números ahí, usted no entiende cómo validar esa información, Claro. ¿verdad? Está haciendo, es como un cieguito no sé, como que usted se tape los ojos y camine por un rumbo que no conoce. Y eso es importante. Pero uno de los aspectos más importantes para mí es legalizar su negocio, ¿verdad? Es formalizar su negocio. Puede ser que usted no tenga estudios más que capacitaciones y todo en estas áreas, pero formalizar su negocio legalmente es vital. Tener su marca registrada, ¿verdad? Y tener un registro sobre eso. Estar importante para mí y creo que para los emprendedores, estar regulado con Hacienda, con el MEIC, con todas esas instituciones. Van a tener un costo y un proceso a hacer eso. No es un costo muy alto, pero te va a ahorrar un montón de problemas y te va a abrir puertas. ¿Por qué? Porque instituciones como el MEIC, por ejemplo, te va a decir, bueno, vos sos un emprendedor, estás regulado como emprendedor, mira, calzás, ¿para qué? Para venir a las ferias, para venir a las capacitaciones que damos. También te podemos hacer préstamos, ¿verdad? Para desarrollar y dar a crecer tu negocio. Entonces, esos aspectos son vitales. Hay gente informal y hay gente que se formaliza. Para mí, la formalización te abre puertas. Total. Yo creo que es importante porque, como decís, nos permite acceder a ciertas cosas. Promoción y mercadeo, mencionaste ahí. Yo cuando capacitaba le decía, bueno, ¿y dónde está el brochure? ¿Dónde está la tarjeta? Porque ahora cuando tenemos un break, ustedes pueden hacer networking, ¿verdad? Pueden conocerse. No traje. Bueno, y escuché una vez a un consultor que decía, debemos de trabajar por el negocio y no para el negocio. Hay que hacerlo crecer. Cuando uno echa pancita como yo, ¿qué hace uno? Se compra un pantalón, bueno, debería ser dieta. Una faja más grande. Debería ser dieta, pero uno compra un pantalón más. Quiero poner esa analogía de que cuando contratamos un contador y sé que tengo que pagarle 30,000, 50,000 colones por una hora profesional porque me haga una declaración, voy a tener que buscar más ingresos. Porque a veces también los emprendedores no quieren crecer y tener que pagarle a un abogado, pagarle a un contador no es malo. Uno, estamos apoyando a otros profesionales. Y dos, también estamos haciendo ese espacio en nuestro presupuesto porque tenemos que crecer en esa parte. Entonces también eso. Y la parte de finanzas personales, finanzas del emprendimiento. Porque a veces desangran los negocios. Claro, se entonces hay convierte que en separarlo. La chica. Entonces, yo tengo, igual con todo lo demás, tener tiempo para emprender y tiempo para cuando ya es mi esparcimiento personal.
que son cosas que desde que el emprendimiento se establece hay que desarrollar. Incluso muy sano es que vos te autoasignes un salario. Total. Un salario para que tengas un mecanismo de ahorro y de inversión, ¿verdad? Y vos tengas un salario que al principio va a ser bajito, sí, ¿verdad? Pero si vos coges todo lo que entra y lo descarnas y coges tu caja chica, ahí tu negocio no va a crecer nunca. Eso está. Entonces, bueno, tenemos por entendido que claramente administración, claramente marketing, claramente parte de finanzas y demás. Y yo ahí les complemento, ¿verdad? Que yo creo que deberían de estudiar algo de psicología y de sociología. Más que todo, ¿verdad? Porque entendemos que trabajamos para el negocio, por el negocio y dichosamente tenemos que tener clientes, tenemos que aprender a manejarlos, tenemos que aprender a separar esta energía de emprendedor a soy Fabiana, ser humano, soy Fabiana, emprendedora, aunque dicen que siempre estamos revueltos, claro, ¿verdad? Pero también tener como esta división para comprender mejor las motivaciones humanas, cómo liderar equipos, cómo poder trabajar con otras personas, ¿verdad? Entonces, también tanto toda la parte técnica como toda la parte social, que también podamos tener como este descanso. Gestionar los roles y Claro. gestionar las emociones. Y yo le agregaría incluso comunicación. Porque comunicación y administración son dos cosas Claro. que deberíamos de estudiar todas las personas. Claro. Porque también nos comunicamos, también aprendemos, ¿verdad? Y manejamos nuestro entorno con la comunicación. Claro. Claro. Bueno, entonces yo, para ir cerrando un poco el tema, quisiera que ustedes me den un par de conclusiones, ¿verdad? ¿Qué mensaje podrían ustedes darles a nuestros oyentes o una conclusión como en general del tema? Bueno, para mí principalmente es que analicen su entorno, vean cuáles son sus habilidades, detecten oportunidades que puedan aprovechar en el mercado y también ser muy creativos. Una vez vi la situación de Adidas en un momento dado, ¿verdad? Cuando ellos estaban creciendo, se vino la Segunda Guerra Mundial y ellos decían, ahora sí, no hay eventos deportivos que patrocinar, no podemos hacer tenis, ¿verdad? Para los deportistas, ¿qué vamos a hacer? Y ellos dijeron, bueno, vamos a hacer botas para ayudar y colaborar con los soldados alemanes. Entonces, esa reinvención y esa habilidad para tomar curvas, ¿verdad? Y con la finalidad de sostener el negocio, es una habilidad para mí. Claro. Es algo que debemos practicar y va mezclado con la creatividad y va mezclado con la resiliencia. Entonces, para mí eso es importante después de todo lo que hemos conversado acá. Claro. Totalmente. Bueno, yo invito a la gente a que si siente ese gusanito emprendedor, pues que también le dé rienda suelta. Claro. Si todavía no lo sienten, no se sienta mal. Tal vez no llega el momento. Incluso que podamos ser emprendedores, que hay un concepto que llaman autor de conceptos. Y es gente que aprovecha lo que llaman hoy día las olas, ¿verdad? Las tendencias. Claro. Y si ahorita la tendencia es ropa o artículos o electrónicos o wearables como el smartwatch o audífonos, bueno, vendo y puedo mutar a hacer otra cosa para que hoy día que tenemos un poco más de libertad creativa, también la adaptemos en el emprendimiento. Si usted quiere dejar su emprendimiento para reinsertarse, perfecto. Pero entonces démonos la libertad nosotros mismos. Claro. Quitémonos un poco de esas amarras de la presión social de que lo que se espera de mí. Y qué bueno que también hoy día conozco varios programas en colegios que se están implementando y que estos temas también los estamos abordando más en las universidades para que la gente los vea como algo más formal, algo más real, más cercano y que también la gente, si tiene dudas y preguntas, se acerque a alguien, un profesional, a nuestra coordinación de marketing, a la universidad, para que puedan también tener una asesoría un poco más directa y pueda participar de alguna clase como oyente y conocer un poco más de cerca estos temas. Claro, bueno, entonces, primero agradecerles, ¿verdad?, por compartir acá con nosotros. En respuesta a la pregunta del tema de hoy, ¿se nace o no se hace? ¿Se nace o se hace? Yo creo que se hace un emprendedor. Creo que sí nacemos con habilidades que podamos explotar, pero al final nosotros somos los dueños de nuestro destino. Hay que encontrar el camino. Hay que encontrar el camino. Son habilidades que podemos cultivar básicamente. Tenemos características o tenemos que tener características esenciales, ¿verdad? Como hablamos de la resiliencia, creatividad, liderazgo para poder ser emprendedores, poder tomar riesgos, no asustarnos a la primera, no desechar todo a la primera. Puede ser que
Como decía Edison, no fallé 99 veces o 900 veces, fueron 900 veces para poder o 99 veces para poder aprender qué estoy haciendo mal. Entonces, sin más, muchísimas gracias por estar por acá. Esperamos que este podcast haya sido agradable para ustedes, que hayan podido aprender un poco más y los esperamos en el siguiente tema. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias por la invitación.